¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles un trabajo realizado por el Ministerio La Verdad Ilustrada, a quienes les agradezco la autorización que me han hecho de poder hacer uso de este material de investigación. En este vídeo veremos el desarrollo de la doctrina de la Trinidad desde el 31 después de Cristo hasta la formación del movimiento adventista. Así que pónganse cómodos, porque lo que vamos a ver sé que será de mucha bendición. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la Iglesia Católica y en la mayoría de las iglesias protestantes. La formulación de dicha doctrina no se dio de la noche a la mañana, sino que a través de los años, concilios y tratados, fue desarrollándose hasta llegar a ser esta creencia actual que afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora bien, para estudiar cómo la doctrina cambió e involucionó, debemos partir desde el inicio, desde la Iglesia Apostólica. ¿Qué creían los apóstoles? ¿Qué escribieron? Empecemos. En el año 31 después de Cristo muere Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado por orden de los sacerdotes fariseos y a manos de los soldados romanos dirigidos por Poncio Pilato. 3 días más tarde, Cristo resucita. Poco antes de la muerte de Jesús, Judas Iscariote se suicida al traicionar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Se ahorca, pero la rama del árbol no aguanta su peso. Partiéndose y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. 3 años más tarde, en el año 34 después de Cristo, muere Esteban apedreado tras ser juzgado injustamente por el Sanedrín. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el cual consentía su muerte. De este modo, Esteban se convierte en el primer mártir de la Iglesia Apostólica. En el año 44 después de Cristo, Santiago declara de él mismo que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese mismo año, Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa. Sobre el año 50 después de Cristo, Pablo escribe la carta a los Gálatas, saludando a los hermanos de las iglesias de Galacia con un gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esa misma carta dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, mostrando que el Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. A finales del año 51 después de Cristo, Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, escribe: a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el mismo capítulo reprende a aquellos que no quisieron servir al Dios vivo y verdadero, el Padre. Pocos meses después, Pablo escribe la segunda epístola a los tesalonicenses, escrita en Corinto, Grecia. En ella saluda de forma muy parecida a su primera epístola, pidiendo la gracia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Sobre el año 53 después de Cristo, Mateo escribe el primer evangelio. En él cita al profeta Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Mateo decía que Emmanuel es Dios con nosotros, afirmaba que Cristo y el Padre uno son, en carácter, pero no en persona, y que la presencia de Cristo era la presencia de Dios, el Padre, con nosotros. En el pasaje de los endemoniados gadarenos, los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios con un ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Algo que ellos mismos, estando en el cielo antes de la caída de Lucifer, querían ocultar, que Cristo era el Hijo de Dios. En Mateo 11:27, el evangelista, escribiendo sobre lo que Jesús dijo, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, mostrando esa intimidad entre Padre e Hijo, y que nadie más conoce. Simón Pedro, así como los demonios, reconoció que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el propio Padre, en la transfiguración, reconoció también qué lazo tenía con Cristo. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Elena White escribió: las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo, y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios es el Padre de Cristo,
Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. En Mateo 28:19 se da la gran comisión dada a los apóstoles. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta gran comisión se ha tomado como principio fundamental para defender la doctrina de la Trinidad, pero no deja de ser una gran comisión dada a los hombres. Este versículo fue añadido a la declaración de fe adventista sobre la doctrina de Dios, quitando de su lugar la declaración de fe que usaron los pioneros adventistas hasta 1930 de 1 Corintios 8:6, de la cual hablaremos más adelante. Sobre ese año también se escribe el segundo evangelio, el Evangelio de Marcos. En el año 54 después de Cristo, desde Éfeso, Pablo escribe la primera carta a los Corintios y la abre con un gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de la misma carta, Pablo nos dice que el Espíritu proviene de Dios, y también se nos dice que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Antes, en el capítulo 10, versículo 4, nos dice quién es ese Espíritu del cual bebimos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En la misma carta, en 1 Corintios 8:6, hace la declaración de fe que será usada por los padres de la Iglesia que vendrán después de la muerte de todos los apóstoles, incluso por la propia Iglesia católica en el Concilio de Nicea. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta declaración de fe será sostenida a lo largo de más de 7 siglos por la Iglesia de Dios, y con la extinción de las iglesias arrianas, albigenses y cátaras quedará en el olvido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día volverá a levantar el estandarte de la verdad sobre la deidad a mediados del siglo XIX, haciendo de 1 Corintios 8:6 el versículo principal y fundamental para las declaraciones de fe de las doctrinas 1 y 2 sobre la divinidad. En el capítulo 15 de dicha carta, Pablo enseña la jerarquía celestial. Entre los versículos 24 al 28 enseña la sujeción de todas las cosas a Cristo, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas, el Padre. Y como Cristo mismo, el Hijo de Dios, quedará sujeto al Padre por la eternidad, para que Dios, el Padre, sea todo en todos. Capítulos antes, Pablo había declarado que nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Esta secuencia jerárquica la expande en el capítulo 11, versículo 3, donde dice: «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Ese mismo año murió Felipe, el cual fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor. Entre el año 55 y 56 después de Cristo, Pablo escribió la carta a los romanos. En ella saluda a los hermanos que están en Roma con un gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En ese mismo tiempo y en la misma carta, escribe acerca del Espíritu Santo, afirmando que vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, afirmando que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. En Romanos 15:6 pide la unanimidad del pueblo de Dios en Roma, diciendo que, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y termina despidiendo su carta con «Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre». En Romanos 9:5, hablando del Hijo de Dios, nos dice: «De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos», aunque ciertamente hay discrepancias en relación a si esta traducción de la versión Reina Valera 1960 es correcta. El mismo comentario bíblico adventista nos dice que el pasaje también se podría leer así: «De los cuales los padres y de los cuales el Cristo según la carne, el que es sobre todas las cosas, es Dios, bendito para los siglos». Hay también otra aplicación del mismo texto: «De los cuales los padres y de los cuales el Cristo según la carne, el que es sobre todas las cosas, Dios bendito para siempre». Ese mismo año murió lapidado Santiago de Alfeo. Un año más tarde, en el año 57 después de Cristo, Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, dando gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Concluye la carta con un
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En la primavera de ese mismo año, Pablo escribió desde la prisión la carta a los hermanos de Colosas, con un gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este mismo capítulo, Pablo declara que Cristo es la imagen del Dios invisible, y que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Colosenses 2:9 declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Poco antes había escrito que debemos alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el año 60 después de Cristo, Pablo escribe la carta a los cristianos de Filipos y los saluda como de costumbre con gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo pide por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ese mismo año, Pablo escribe su carta más corta, la carta a Filemón. Estando prisionero, saluda a su hermano en la fe, Filemón, pidiendo la gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También se escribe el tercer evangelio, el Evangelio de Lucas. A la vez, ese mismo año muere Mateo, atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía. Pablo escribe la corta carta a Tito, declarándose siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, pidiendo para Tito gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En ella, hablando de Jesús, declara que aguarda la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como veremos más adelante y en otras ocasiones, la versión King James, la versión usada por los pioneros adventistas y por la propia Ellen White, dice otra cosa que cambia significativamente el texto de la versión Reina Valera de 1960. Ella dice: esperando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo, comulgando con todas las declaraciones del autor en otras cartas y epístolas. No debemos olvidar que Pablo escribió que solo hay un Dios, el Padre, el cual es llamado varias veces como único Dios verdadero, y recordar que el Hijo de Dios es Dios por derecho de herencia, por ser de la misma naturaleza de su Padre y por ser Hijo literal del Padre. Por eso es digno también de gloria, honra y adoración. Un año más tarde, en el año 62 después de Cristo, Pablo escribió en Roma durante su primer encarcelamiento la carta a los Efesios. En ella, como de costumbre, saluda a las iglesias de Éfeso con un gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y concluye despidiéndose con paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ese mismo año, Lucas escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. Al año siguiente, en el año 63 después de Cristo, muere Andrés, hermano de Pedro. Murió en Acaya, Grecia, como mártir crucificado en forma de X, bajo el gobierno de Nerón. También muere Natanael, conocido como Bartolomé. El año de su muerte es un misterio y no queda claro cuándo murió. Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia. El rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia, hasta que renunciase a su dios o muriese. Finalmente fue decapitado. Sobre el año 64 después de Cristo, Pedro escribe en su primera epístola: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo anterior pide de Dios Padre en santificación del Espíritu, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 11, dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Al año siguiente, en el año 65 después de Cristo, Simón el Celote murió por crucifixión. Entre el verano y el otoño del año 66 después de Cristo, Pablo escribe, poco antes de su muerte, la segunda carta a Timoteo, pidiendo gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. A la vez, y en ese mismo año, Jerusalén es asediada por el ejército romano a manos de Cestio Galo, mientras millones de judíos celebraban la fiesta de tabernáculos. Pero Cestio, con su ejército, abandona el sitio por órdenes de Roma. Los judíos salen al encuentro de los soldados romanos y matan a tantos cuantos soldados pudieron. A partir de ese momento, Jerusalén se cree liberada del yugo romano. Entonces estaba ya dada la señal que Jesús dio 40 años antes. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Al año siguiente, en el año 67 después de Cristo, Pedro en su segunda carta escribe: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, declarando que Jesucristo es Dios. Aún así, en otras versiones como la King James Version, Pedro dice: por la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Este saludo de la versión King James tendría más armonía con todos los saludos paulinos que el de la versión Reina Valera de 1960. Aún así, el hecho que se declara Dios a nuestro Salvador Jesucristo armonizaría con todo lo que veremos más adelante, pero la evidencia textual indicaría que el saludo correcto estaría en la fiabilidad de la versión King James y no en la versión Reina Valera 1960. A la vez, y en el siguiente versículo, Pedro pide gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, armonizando con la versión King James. Ese mismo año muere Pedro. Fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo porque no era digno morir como su Señor había muerto. También, ese año, Pablo escribe la carta a los Hebreos. En ella declara que el Hijo es el resplandor de su gloria, la del Padre, y la imagen de su misma sustancia, y que fue heredero de un nombre más excelente que el de los ángeles. Ya Salomón, entre el 971 y el 986 a.C., había escrito: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Refiriéndose al nombre que tiene en el Padre, el cual ha sido heredado por su Hijo. Moisés, hablando del Hijo por boca del Padre, declaró que mi nombre está en él, e Isaías 44:6 nos confirma cuál es ese nombre. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. En la misma carta de Hebreos y mismo capítulo, Pablo declara la filiación del Hijo con el Padre. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, cuando declara de nuevo que él le volverá a ser padre y Cristo le será de nuevo por hijo, cuando sea introducido al mundo con un yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Siglos más tarde, Ellen White escribiría: en su humanidad, Cristo era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Seguidamente, en el versículo 6 del primer capítulo, Pablo escribe lo que Dios dice del Hijo. Adórenle todos los ángeles de Dios, y 2 versículos más adelante, el Padre dice al Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ese mismo año muere Pablo de Tarso, en Roma, decapitado bajo el gobierno de Nerón. Sobre el año 70 después de Cristo, Judas, no el Iscariote, saluda bajo la misma fórmula que los otros discípulos: a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y en el versículo 4 hace una fuerte declaración al decir que hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, refiriéndose al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 años y medio, la nación judía había tenido oportunidad de abandonar su amada ciudad, pero pasado ese tiempo de gracia, Jerusalén es asediada y destruida por el ejército romano de Tito en el año 70. Se cumple lo predicho por Jesús: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo judío es destruido durante la festividad de Pascua. 2 años más tarde, en el año 72 después de Cristo, Judas, llamado también Judas Leveo o Tadeo, muere. Algunos dicen que fue crucificado en Edesa, Mesopotamia. Otros dicen que murió atravesado por flechas. También, ese mismo año, murió Tomás, atravesado por una lanza en la India. En el año 74 después de Cristo muere Mateo, conocido como Leví. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia. Murió decapitado con una espada. 6 años más tarde, en el año 80 después de Cristo, muere Matías, el apóstol escogido para tomar lugar de Judas Iscariote. Fue apedreado y luego decapitado. En el año 85 después de Cristo, Juan, el discípulo amado, escribe el libro titulado con su nombre, Juan. En él declara que el Verbo era Dios y que éste era en el principio con Dios. Ellen White escribió sobre esta igualdad del Padre y del Hijo. Cristo estaba sentado en el trono con el Padre. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. También escribió: nuestro Padre Celestial es el Dios del universo, y Cristo, el Divino Hijo, el único igual con el Padre. En este precioso Evangelio, Juan nos dice que nadie ha visto al Padre, y que el unigénito Hijo, o sea, el único nacido del Padre,
que está en su seno, le ha dado a conocer. En el mismo capítulo, Juan explica cómo Juan el Bautista, dando testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y dio también testimonio de que éste es el Hijo de Dios». Aunque muchos ven una Trinidad en este momento del bautismo de Jesús, Juan vio que Jesús era el Hijo de Dios, y Ellen White nos explica quién era el Espíritu que permaneció sobre el Mesías. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos, vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. 4 páginas antes había escrito: «El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria, los cielos se abren, y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde». Juan escribió también en el mismo libro uno de los versículos más recitados pero menos comprendidos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Ellen White escribió que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios, y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. También escribió, basándose en Juan 3:16, «De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como los ángeles, ni un hijo por adopción, como los pecadores arrepentidos, sino un hijo engendrado a la expresa imagen del Padre». Luego sigue diciendo: «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo». Y concluye: «El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». También aquí, y en consonancia con todo lo que escribió Pablo, Pedro y otros apóstoles, Juan nos dice que Dios es Espíritu. Más adelante, en el capítulo 5, nos dice: «Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo». Y hablando de esta vida, 5 capítulos más adelante, Juan nos dice que «nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Por esta razón, el Padre le da al Hijo el tener vida en sí mismo, aunque esto es usado para decir que el Hijo de Dios es eterno como el Padre. Ellen White declara que significa que el Hijo tenga vida en sí mismo, original, no derivada ni prestada. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo, no es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. «Yo de mí mismo la pongo», dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre, puede poseerla solo mediante Cristo, no puede ganarla, le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador. También, todos los discípulos reconocían que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el propio Jesús declaró que de él, el Padre, procedo, y él me envió. También los fariseos entendieron que al decir Cristo que era Hijo de Dios, se hacía igual a Dios, entendiendo que al ser Hijo de Dios recibe los atributos del mismo, y es digno de adoración así como su Padre. Por esta razón querían apedrearle. Juan escribió otro capítulo de los más malentendidos de la Biblia, el capítulo 14. En él, Cristo declara que rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Como en el bautismo de Jesús, se malinterpreta ahí que Dios enviaría a la tercera persona de la Trinidad, otro ser coigual al Padre y al Hijo, pero el propio Jesús nos dice: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros», dejando claro que iba a ser él mismo quien iba a venir. Así también lo entendió Judas, no el Iscariote, diciendo: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Judas entendió perfectamente que quien se iba a manifestar a ellos era Cristo mismo, lo que no sabía el cómo. Jesús luego le respondió: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él», refiriéndose al Padre y al Hijo, porque el Espíritu Santo procede de ellos. Ellen White escribió que, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que él los dejase y fuese al Padre, y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente.
y confirmó que el Espíritu Santo, después de la ascensión al cielo, es Cristo mismo al escribir que no hay más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina, y aquí es donde cada alma será iluminada de acuerdo con lo que estudie, de acuerdo con lo que le dé a la mente para alimentarse. A la vez, Juan, escribiendo de Jesús, dice que Él era la verdad, y quien iba a venir era el Espíritu de verdad. También dice, refiriéndose al Espíritu, el mundo no le ve ni le conoce, declarando de Cristo en Juan 1:10 que el mundo no le conoció, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablando Cristo de sí mismo. Juan también escribe acerca de Jesús y transcribe las palabras usadas por el Hijo de Dios en la oración que dedicó a él, a sus discípulos y a todos los hijos de Dios en adelante hasta su segunda venida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, armonizando con los otros escritos donde se declara que el Padre es el Dios verdadero. En esa misma oración, Jesús dijo de los hijos de Dios: han reconocido que salí de ti y que tú me enviaste, reconociendo los discípulos que el Hijo de Dios había sido engendrado del Padre. Y concluyendo en la misma oración a su Padre, Jesús pide que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que sean uno así como nosotros, Padre e Hijo, somos uno, declarando que la unidad verdadera es en el Padre y en el Hijo, en comunión con su Espíritu. Juan, en el capítulo 20, también escribe que el Hijo reconoce que el Padre es también su Dios. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pocos versículos más adelante, Cristo sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo, confirmando lo que dice Ellen White. El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. 5 años más tarde, en el año 90 después de Cristo, Juan, el apóstol de Jesucristo, escribe su primera carta teniendo en ella declaraciones fuertemente antitrinitarias. En ella nos dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A la vez, nos dice que el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y que debemos permanecer en el Hijo y en el Padre. En 1 de Juan 3:24, armonizando con Romanos 8:5, nos dice que Dios es quien nos ha dado el Espíritu, y después de declarar que nadie ha visto jamás a Dios, el Padre, nos dice que conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. También nos confirma que Cristo, el Hijo de Dios, es el único nacido del Padre, llamándolo Hijo unigénito, el cual Dios envió, conectando esta declaración con la hecha por Pablo en el año 67 después de Cristo, en su carta a los Hebreos, donde el Padre envió a su Hijo engendrado. Y para reforzar que Cristo es realmente el Hijo de Dios y no solamente en la tierra, Juan escribe, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Y en la misma línea nos dice que todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, al Hijo. Siguiendo con la misma idea, nos dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora bien, en 1 de Juan 5, 7 y 8 aparece un versículo que rompe con todo el esquema planteado hasta ahora por todos los discípulos y por el mismo Juan, el cual aparentemente escribe, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Para salir de dudas en relación a este versículo, deberíamos viajar hasta el año 1500 después de Cristo, aproximadamente, pero no anticipemos acontecimientos. Aún así, declararemos desde ya que este versículo fue añadido por Erasmo. En el último versículo de la primera carta de Juan hay uno de los rompecabezas que más cabezas ha roto, pero que leído detenidamente podemos entenderlo perfectamente. Juan escribió en 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aparentemente parece un trabalenguas, pero realmente es muy sencillo. La incógnita a despejar es la palabra verdadero. Si sustituimos verdadero por hijo, vamos a encontrarnos que la cita bíblica no tiene sentido. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Hijo, y estamos en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Como veis, el versículo carece de todo sentido, pero si sustituimos la palabra verdadero por Padre, veremos que el texto se vuelve sencillo y claro. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Padre, y estamos en el Padre en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, el verdadero Dios y la vida eterna es el Padre, del cual Cristo declaró de qué depende la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fácil, ¿no? Ese mismo año, Juan escribió la segunda carta, haciendo el saludo paulino y de Pedro bajo una misma estructura. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, declarando que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios, así como declaró también el soldado romano en la crucifixión de Jesús. A la vez, escribe en su corta carta: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Sobre el año 95, Juan escribe el libro más relevante de todos sus libros, el Apocalipsis. En él escribe otra vez y de forma muy enfática cómo el Padre es el Dios del Hijo. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. A la vez, en todos los mensajes a las 7 iglesias, el Espíritu que habla es Cristo, y lo hace mediante el ministerio de los ángeles. En Apocalipsis 1:1 se nos enseña la secuencia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, siendo la secuencia del Padre al Hijo, del Hijo al ángel y del ángel al siervo de Dios. También, en el mensaje de la iglesia de la Odisea, Juan nos dice que quien llama a la puerta y habla es Cristo, y quien entra a cenar con nosotros es Cristo mismo, su presencia, y no la de otro ser diferente al Padre y al Hijo. Juan también nos dice que la gloria es únicamente al Padre y al Hijo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y en la misma línea nos dice que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, o sea, al Padre, y al Cordero, a su Hijo. Hablando de los 144.000, se nos dice que tienen el nombre de Él, Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. Y en el mensaje angelical nos pide que la adoración debe ser a nuestro Creador, al Padre y al Hijo. Cuando Juan escribe sobre la tierra nueva en la Nueva Jerusalén, nos dice que no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, el Padre, la ilumina, y el Cordero, el Hijo, es su lumbrera. Y finalmente, Juan nos dice que habrá un trono, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. 5 años después, aproximadamente, en el año 100 después de Cristo, muere Juan, el discípulo amado, a los 95 años de edad, de forma natural. Fue el único de los discípulos que murió de muerte natural sin pasar por el martirio. Con la muerte de Juan, mueren todos aquellos testigos oculares que estuvieron presentes en la vida de Jesús. Termina así la primera etapa de la Iglesia, manteniendo sus enseñanzas correctas pero luchando por mantener esos principios inalterables. En el año 109 después de Cristo, Plinio el joven fue enviado por el emperador Trajano a la provincia de Bitinia como gobernador. Durante su mandato, Plinio encuentra a los cristianos y escribe al emperador sobre ellos. El gobernador indica que ha ordenado la ejecución de varios cristianos. Sin embargo, no está seguro de qué hacer con aquellos que declaran que ya no son cristianos y pide consejo a Trajano. El emperador responde que los cristianos no deben ser buscados y que las acusaciones anónimas deben ser rechazadas como una muestra indigna de nuestra época, y si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persisten, sin embargo, en el cristianismo deben ser castigados. Durante este tiempo y resto del siglo, los cristianos son perseguidos por parte de varios emperadores. En el año 189 después de Cristo, Ireneo de Lión, en su obra Contra herejías, un escrito contundente contra las enseñanzas gnósticas, escribe lo siguiente: para la Iglesia, aun cuando se encuentra dispersa en el mundo hasta los extremos de la tierra, de los apóstoles y discípulos ha recibido la fe de un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios.
armonizando con todo lo que la Iglesia Apostólica había escrito. Ireneo fue el primero en argumentar que su posición era la misma fe que Jesús dio a los 12 apóstoles, y que la identidad de los apóstoles, sus sucesores y las enseñanzas del mismo eran todas de conocimiento público y bien conocido. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. En uno de sus escritos diría que los tres son uno, por el hecho de que los tres proceden de uno, por unidad de substancia, aunque un año más tarde, en el año 216, escribía: en verdad, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero creemos que bajo esta dispensación, o como decimos, oikonomia, existe también un Hijo de este único Dios, el Verbo, quien procedió de él y por medio de quien se hicieron todas las cosas, y sin él nada se hizo. 9 años más tarde, en el año 225 después de Cristo, Orígenes escribía: los puntos específicos presentados por la predicación apostólica son estos. Primero, que hay un Dios que creó y formó todas las cosas, y quien, cuando no existía nada, llamó todas las cosas a la existencia, y que en la etapa final de este Dios, tal como lo prometió de antemano por medio de sus profetas, envió al Señor Jesucristo. Segundo, que Jesucristo mismo, quien provino del Padre, nació de su Padre antes que todas las cosas creadas, y luego de haber ministrado ante el Padre en la creación de todas las cosas, pues por medio de él se hicieron todas las cosas. En el año 235 después de Cristo, Novatio escribió en la misma línea de sus antecesores basándose en 1 Corintios 8:6. Dios el Padre, fundador y creador de todas las cosas, quien no conoce principio, quien es invisible, inmensurable, inmortal y eterno, es un solo Dios. Ni su grandeza, ni su majestad, ni su poder pueden jamás ser. No puedo decir que sean excedidos, pues no pueden ser excedidos. De él nació el Verbo, su Hijo, y este último, dado que nació del Padre, está siempre en el Padre. Y en verdad digo siempre, el que existe antes de todo tiempo debe decirse que ha estado siempre en el Padre, pues el que existió antes del tiempo no se le puede relacionar con el tiempo. En realidad, él, el Hijo, es Dios, procedente de Dios, formado como Hijo, una segunda persona después del Padre, no eliminando al Padre, sino que Dios es uno. Muchos años más tarde, en el año 325 después de Cristo, y por orden del emperador Constantino, se llevó a cabo el Concilio de Nicea. En él se empezó a trabajar en la formulación de la doctrina de la Trinidad. Aún así, en este concilio toda la atención se centró en la relación entre el Padre y el Hijo, y especialmente si el Hijo era un ser creado o no. Por un lado estaba el Papa Alejandro, el cual decía que el Hijo era engendrado del Padre, pero que siempre había existido, que nunca había habido un tiempo que el Hijo no existiera. Por otro lado estaba Arrio. La postura de Arrio no es del todo clara. Según la historia que se nos cuenta del lado ganador, la Iglesia Católica, Arrio creía que el Hijo era creado, pero no sabemos con certeza si esta confesión del presbítero era la que él sostenía, ya que todos sus escritos fueron quemados por orden de Constantino. Así que en el Concilio de Nicea todo el debate se centró en si el Hijo de Dios era un ser creado o no, si tenía principio o no. El lado católico sostenía que no, el lado arriano afirmaba que sí. El lado ganador, el católico, en su credo niceno, reza así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra. Esta primera declaración está basada principalmente en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. A la vez también basa la creencia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y en Hebreos 1:3, siendo el Hijo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, pero empieza a introducir matices de igualdad entre el Padre y el Hijo, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, cuando Cristo mismo declara que el único Dios verdadero es el Padre. Sin entrar al detalle sobre el Espíritu Santo, el credo niceno decía: y creemos en el Espíritu Santo. Y a los que dicen hubo un tiempo en que no existió el Hijo, antes de ser engendrado no existió, a estos los anatematiza la Santa Iglesia Católica Apostólica. De este modo, la formulación de la doctrina de la divinidad para ese año quedó establecida en el Dios el Padre y su Hijo engendrado, no creado,
pero existente desde siempre, sin principio, quedando en un engendramiento ambiguo. La palabra Trinidad no se usó en ningún momento, sino que la confesión de fe se basó en 1 Corintios 8:6, en lugar de usarse el versículo que hoy día es común usar para defender dicha doctrina, Mateo 28:19, cuando en verdad se trata de una gran comisión dada al hombre y no una confesión propia de fe. En el año 374 después de Cristo, Epifanio de Salamina escribió en su obra El hombre bien anclado lo siguiente: creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado de Dios Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado. En el año 380 después de Cristo, las protestas contra la introducción de prácticas paganas en el cristianismo primitivo conduce a muchedumbres que desean mantener la fe una vez dada a los santos, y a unirse en un sistema organizado en el norte de Italia y en el sur de Francia. A esa iglesia se la conoce como Iglesia Valdense. Dicha iglesia se mantiene firme en principios de la Biblia y en la verdadera fe apostólica, siendo una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado y la verdadera deidad. Al año siguiente, en el año 381 después de Cristo, el primer concilio de Constantinopla se mantuvo el principio de 1 Corintios 8:6. Sin embargo, se indicó que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto al Padre y el Hijo, sugiriendo que era también consustancial a ellos. El credo niceno constantinopolitano quedó así redactado: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Aun respetar la creencia bíblica de que el Espíritu Santo procede del Padre, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a la doctrina de la Trinidad que se empezó a establecer en el Concilio de Nicea se añade la adoración al Espíritu Santo, la cual no tiene base alguna bíblica. En el año 439 después de Cristo, los vándalos, defensores del arrianismo y presididos por Genserico, se habían establecido en el norte de África y habían tomado Cartago. Siendo arrianos acérrimos y belicosos, constituían una amenaza para la supremacía de la Iglesia Católica en el occidente. Un año más tarde, en el año 440 después de Cristo, no se lleva a cabo ningún concilio. Sin embargo, se establece el credo de Atanasio, conocido como credo atanasiano o símbolo quicumbe, el cual impregnó la liturgia, tanto de la Iglesia en Oriente como en Occidente. Este credo afirma que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. También afirma que no hay tres dioses sino un solo Dios, y declara que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Pero sigue manteniendo que el Hijo es engendrado del Padre, aunque es eterno, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y quien no crea esto perecerá eternamente. El credo de Atanasio reza así: quien quiera desee salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no lo observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneramos a un Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en unidad. La divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una. Es igual su gloria, es coeterna su majestad. Como el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no tres eternos, sino uno eterno. Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Como es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo, no tres dioses, sino un Dios. Así, la religión católica nos prohíbe decir que son tres dioses. Al Padre nadie lo hizo, ni lo creó, ni lo engendró. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente de ellos. Y en esta Trinidad nada es primero o posterior, nada mayor o menor, sino todas las tres personas son coeternas y coiguales, las unas para con las otras. Quien quiere salvarse, por tanto, así debe sentir de la Trinidad. Aunque se dice que el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, tal y como enseñan las Escrituras, creen en la eternidad, coigualdad y omnipotencia de ambos. La Iglesia Católica, al declararse infalible, no puede negar ni rechazar nada de lo que ha establecido, y por lo tanto tiene que jugar con los conceptos establecidos en el pasado para cuadrarlos con los nuevos conceptos, aunque haya contradicción entre ellos.
Este credo quedará establecido como la declaración de fe oficial de la Iglesia Católica sobre la doctrina de la Trinidad, y a la vez, la gran mayoría de iglesias protestantes la heredará a lo largo del tiempo y establecimiento de dichas iglesias. 11 años más tarde, en el año 451 después de Cristo, la doctrina de la divinidad, posteriormente ratificada por el Concilio de Calcedonia, no altera la sustancia de la doctrina aprobada en Nicea. En el año 476 después de Cristo, los érulos, defensores del arrianismo y que constituían tropas auxiliares germanas de Roma que se habían amotinado, ocuparon la capital del Imperio Romano. A la cabeza de los érulos y de otras tropas de mercenarios estaba Odoacro, quien se constituyó rey de Roma. Odoacro, que era arriano, aunque era tolerante con los católicos, era odiado por los italianos. En el año 489 después de Cristo, por sugestión del emperador Zenón del Imperio de Oriente, Teodorico, caudillo de los ostrogodos, intentó invadir Italia. 4 años más tarde, en el año 493 después de Cristo, Teodorico consiguió que Odoacro se rindiera y poco después fue asesinado. De este modo, la primera de las 3 naciones arrianas fue destruida, y con ello parte de la creencia de que el Hijo de Dios tuvo un principio. En el año 534 después de Cristo, para ayudar a los católicos del occidente, amenazados por los acérrimos y belicosos vándalos, el emperador Justiniano, que gobernaba la mitad oriental del Imperio Romano desde Constantinopla, envió a Belisario, el más hábil de sus generales. Belisario venció completamente a los vándalos en el año 534. De este modo se puso fin a la segunda nación arriana, terminando con gran parte de dicha creencia. Debido a esta victoria, los ostrogodos quedaron en Italia como el único poder arriano de importancia que pudiera estorbar la hegemonía del papado en el occidente. Un año más tarde, en el año 535 después de Cristo, después de haber eliminado a los vándalos, Belisario comenzó en Italia su campaña contra los ostrogodos. Aunque esa campaña duró 20 años antes de que los ejércitos imperiales obtuvieran la victoria completa, la acción decisiva ocurrió en los comienzos de la campaña. En el año 537 después de Cristo, los ostrogodos, que habían sido expulsados de Roma, volvieron y la sitiaron en dicha fecha. El sitio duró 1 año. Al año siguiente, en el año 538 después de Cristo, Justiniano hizo desembarcar otro ejército en Italia, y en marzo los ostrogodos abandonaron el asedio. Su retirada de Roma en el año 538 marcó el fin del poder ostrogodo, no de la nación ostrogoda. De este modo fue arrancado el tercer cuerno que estorbaba el pequeño cuerno mencionado en Daniel 7 para que reinara por 1260 años, el papado. En ese mismo año, el papado, libre de los 3 poderes arrianos, érulos, vándalos y ostrogodos, tiene vía libre para gobernar sin oposición. La llamada herejía arriana es erradicada y el papado puede ejercer su dominio e influencia por Europa occidental y oriental. La destrucción de estos 3 cuernos pone fin a la doctrina arriana, la cual, a ciencia cierta, no se sabe cuál es. Según el lado victorioso, el papado, la herejía arriana consistía en decir que el Hijo de Dios es creado y que por lo tanto tiene un principio. Según la suposición de varios historiadores, circuló una acusación errada de que todos los que fueron llamados arrianos creían que Cristo era un ser creado, cuando en verdad creían que era engendrado del Padre y que por lo tanto tuvo un principio, a diferencia del catolicismo, que decía que había sido engendrado, pero que siempre existió. En el año 675 después de Cristo, según el 11º Concilio de Toledo, se declara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en cuanto a su naturaleza o sustancia, mas son distintas en cuanto a la distinción de personas. Porque cuando decimos el que es el Padre no es el Hijo, nos referimos a la distinción de personas, pero cuando decimos el Padre es lo que el Hijo es, el Hijo lo que es el Padre y el Espíritu Santo lo que es el Padre y el Hijo, esto se refiere claramente a la naturaleza o sustancia. En el Concilio de Letrán, en el año 1215, se introduce el término Trinidad. Sin embargo, aún mantiene algo de la creencia de 1 Corintios 8:6, el Hijo engendrado del Padre, aunque sigue la distorsión de que no tiene principio y que el Espíritu Santo procede del Padre. A la vez, se elimina el concepto de solo un Dios, el Padre. En Dios solo hay una Trinidad, ya que cada una de las 3 personas es esa realidad, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina. Esta realidad no engendra ni se origina. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. Por lo tanto, hay una distinción de personas, pero una unidad de naturaleza. Aunque por lo tanto, el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo otra persona.
no son realidades diferentes, sino que lo que es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales, por lo tanto, según la fe ortodoxa y católica, se cree que son consustanciales. Aún así, el credo atanasiano sigue siendo el pilar principal de la fe católica en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Sobre el año 1500, Erasmo promete incluir las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, de 1 de Juan 5, 7 y 8, si se le muestra un solo manuscrito griego donde estén. Entonces se le presenta un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, Escocia, con las palabras mencionadas, así que las incluye en el texto. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor, y por lo tanto no debe usarse. A pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una obra católica. Ahora se afirma generalmente que este pasaje, llamado Comma Johanneum, es una glosa que se introdujo desde hace mucho en el texto de la antigua Vulgata latina, pero que llegó hasta el texto griego solo en los siglos XV y XVI. 17 años más tarde, en 1517, Martín Lutero, reformador alemán, se levanta contra el sistema religioso papal. El 31 de octubre de ese año, el reformador clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg un escrito con las 95 tesis, señalando los abusos y errores de la Iglesia católica. Empieza también a tener auge lo que más tarde se llamará la Iglesia luterana. Dicha iglesia, aun reformar muchas creencias que el papado había impuesto, sigue aceptando la doctrina central de la Iglesia católica, la doctrina de la Trinidad. 3 años más tarde, el 15 de junio de 1520, las 95 tesis fueron condenadas por la bula Exsurge Domine del Papa León X. Lutero, entonces abiertamente en conflicto con la Iglesia de Roma, fue excomulgado a principios del año siguiente, tras no retractarse públicamente en la Dieta de Worms. Así, simbólicamente, daba inicio a la Reforma protestante. En 1531, Miguel Servet publicó De Trinitatis Erroribus, de los errores acerca de la Trinidad, que produjo gran escándalo entre los reformadores alemanes. Miguel Servet participó en la Reforma protestante y desarrolló una cristología contraria a la doctrina de la Trinidad. Repudiado tanto por los católicos como por los protestantes, fue arrestado en Ginebra, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera por orden del Consejo de la Ciudad y las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas, aun haber rechazado muchas de las doctrinas erróneas que el papado había enseñado, seguía manteniendo la doctrina de la Trinidad como dogma de fe. En 1536 se organiza la Iglesia calvinista, extendiéndose por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania, Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La inmigración a Norteamérica llevó el calvinismo a Nueva Inglaterra, Estados Unidos, donde la mayor parte de los colonos fueron calvinistas. Varios años más tarde, en 1609, se organiza la Iglesia Bautista, un movimiento evangélico iniciado en la Edad Moderna por los pastores ingleses John Smith en Holanda y Thomas Helwys en Inglaterra. Esta iglesia introduce, entre otras enseñanzas, el bautismo por convicción y por inmersión, tal y como las Escrituras enseñan, no siendo algo impuesto a edades donde no hay convicción ni raciocinio, como hacía y hace la Iglesia católica. Sobre 1750 se organiza la Iglesia Metodista, un movimiento cristiano que se formó en el Reino Unido. La Iglesia Metodista se inspiró en la vida y las enseñanzas del reformador John Wesley. En 1798, a una orden de Napoleón, el general Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia. Aunque fue tratado con todos los honores, se lo privó de todo poder político, así como de la escolta de su guardia suiza, que fue sustituida por soldados de la República. El papado pierde su poder y hegemonía que había sostenido desde el año 538, con la destrucción del último reducto arriano. Así culminan sus 1260 años de dominio. Ya en 1830 surge un movimiento conocido como Movimiento Millerita. Su promotor fue Guillermo Miller, el cual, después de muchos años de estudio, llegó a la conclusión que la segunda venida de nuestro Señor Jesús iba a ser el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller era bautista y por lo tanto trinitario. En su biografía escrita por Sylvester Bliss destaca de Miller, a fecha 5 de septiembre de 1822, lo siguiente. Sus opiniones teológicas generales pueden inferirse de su conexión con una iglesia bautista calvinista, como la que más simpatiza con su fe.
pero ha dejado entre sus papeles un compendio inacabado de su creencia, que lleva fecha y se adjunta el certificado adjunto como sigue. Artículo 2. Creo en un Dios vivo y verdadero, y que hay tres personas en la deidad, como en el hombre, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y si alguien me dice cómo existen, le diré cómo están conectadas las tres personas del Dios triuno. Artículo 3. Creo que Dios, por su Hijo, creó al hombre a imagen de Dios uno y trino, con cuerpo, alma y espíritu. Sus inquietudes acerca del retorno de Cristo y su estudio personal lo llevaron a estudiar la Biblia con más profundidad. En 1842, las creencias que William Miller tenía acerca de la Trinidad y que sostenía cambiaron radicalmente. Él escribió: «Creo en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Espíritu, omnipresente, omnisciente, que tiene todo poder creador, preservador y existente por sí mismo. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene un cuerpo en forma como hombre, divino en su naturaleza, humano en su persona, divino en su carácter y poder. Es Salvador de los pecadores, sacerdote de Dios, mediador entre Dios y el hombre, y Rey en Sión. Él será todo para su pueblo, Dios con nosotros para siempre. El Espíritu del Altísimo está en él, el poder del Altísimo le es dado, el pueblo del Altísimo es comprado por él, la gloria del Altísimo estará con él y el reino del Altísimo es el suyo en la tierra». Así como los primeros cristianos que sostenían su fe en relación a la deidad en base a 1 Corintios 8:6, William Miller cambió dicha creencia de trinitario a semiarriano, así como el movimiento adventista después del chasco de 1844. Aún así, las iglesias protestantes, en su extensa mayoría, siguen compartiendo con Roma varias doctrinas, entre las cuales se encuentran la inmortalidad del alma, el domingo y la Trinidad. Es a partir del 22 de octubre de 1844 cuando, a través del estudio profundo de las Escrituras, el movimiento adventista, unos 50 hombres, empieza a entender punto por punto la doctrina verdadera bíblica en relación al santuario celestial, el sábado, el estado de los muertos y la verdadera deidad. Es así como se empieza a formar una iglesia que rescata la verdad bíblica tal cual es revelada.